Hermana Beatriz, active su micrófono y adelante Ya, cuando quiera. ya, oremos. Amado Padre Celestial, dándote gracias inmensas por este momento tan hermoso que tenemos, Señor, de entregarnos a ti, Señor, de que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu, Señor, para entender tu palabra, para obedecerla, Señor, de tal manera que podamos agradarte, Señor, agradarte solo a ti y hacer tu voluntad, Señor. Estamos aquí reunidos en tu santo nombre, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Bendice a los que vienen en camino, Señor. Bendice a los que no han podido reunirse, Señor. Y Padre Santo, te pedimos, clamamos a ti por la paz en Israel y Palestina, Señor. Es tu pueblo amado, Señor. Darles tu luz, entendimiento, Señor, para que puedan ver claro lo que deben hacer para tener una paz genuina, Señor. Como a ti te agrada que vivamos en paz, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros errores, Señor, que podamos tener, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Dejamos en tus manos esta situación, dejamos en tus manos este momento hermoso que tenemos esta oportunidad de reunirnos en tu nombre. Bendícenos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a estar estudiando Hechos, capítulo 9, versículos desde el 20 hasta el 31. Ya nosotros la semana pasada veíamos la historia y veíamos algunos detalles acerca de esta cita. Hoy lo que vamos a ver es la madurez de los creyentes en el trato con el Saulo convertido. Así que estaremos viendo este aspecto tan importante que demostraron aquellos hermanos con este hombre que había ya conocido al Señor. Es fácil opinar sobre una historia cuando nosotros conocemos el desenlace final. Es fácil determinar que esos hermanos actuaron correctamente con respecto a Saulo cuando nosotros sabemos que éste se convirtió en un gran apóstol. Insisto en que este conocimiento es lo que no nos permite aprender de lo sucedido para aplicarlo a nuestra vida cristiana. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando, como vamos a ver esta noche, estamos viendo la madurez de aquellos creyentes en tratar a aquel hombre, Saulo, que bien sabemos todo el daño que había causado a la obra del Señor, pero nosotros no estamos analizando el momento a momento, sino siempre nos vamos al apóstol Pablo, al gran hombre de Dios, y eso no nos ayuda a poder hacer una aplicación de estas enseñanzas para nuestra vida. No es lo mismo analizar un acontecimiento que esté en desarrollo. Así que leer una historia que ya nosotros conocemos al final, es muy fácil hacer un análisis. Ahora, analizar un acontecimiento que esté en desarrollo. Por ejemplo, si a cualquiera de nosotros se nos preguntara, ¿qué va a pasar en el Medio Oriente ahora mismo? ¿Va a terminar rápido la guerra? ¿Se va a prolongar? ¿Qué cosa va a suceder allí? Probablemente ninguno de nosotros tenga una respuesta atinada. Podemos opinar y tener algún margen de posibilidad, pero saber exactamente las cosas. ¿Por qué? Porque ese es un acontecimiento que está en desarrollo. Ahora, si nosotros estuviésemos hablando aquí de la Segunda Guerra Mundial,
nosotros podemos hacer proyecciones y podemos decir y podemos señalar un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento que ya pasó y que se conocen los detalles de lo que sucedió. Así que, hermanos, es importante que analizando lo que dice la palabra de Dios acerca del comportamiento que tuvieron los creyentes, hermana María, Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos, que los odiaba, que apoyaba que los mataran y que andaba él mismo buscándolos presos. O sea, estamos hablando de alguien que no solo le hizo daño a los cristianos allá en Jerusalén, sino que hasta pidió permiso para ir y desatar una persecución internacional. Ahora este hombre aparece convertido. Ahora este hombre dice que vivió una experiencia. ¿Y cuál es el trato de los creyentes? ¿Cómo tratan esos hermanos que habían sufrido tanto de este hombre? ¿Cómo lo tratan a él? Entonces, es importante que nosotros vayamos a aquel tiempo, pongamos en contexto. Debemos hacer una exégesis del pasaje bíblico, lo que estaba pasando en el momento, para poder sacar nosotros una verdadera interpretación y sobre todo poder sacar una aplicación que nos ayude a nosotros a crecer espiritualmente. Recordemos que la palabra de Dios tiene un propósito y es de nutrirnos a nosotros espiritualmente. Un niño necesita leche para poder crecer. Sabemos que un bebé, su alimento básico es la leche. El cristiano se alimenta de lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, verso 2, dice que es necesario que nosotros aspiremos, deseemos la leche espiritual no adulterada, para que a través de ella podamos crecer en la gracia de Dios. Así que el conocimiento de la palabra de Dios y lo que vamos a aprender hoy, ¿para qué sirve? No sirve solo para recrear nuestra imaginación, para nosotros decir, oh, la historia de Saulo, el gran perseguidor, lo que hizo, pero luego el hombre que se convirtió y el gran apóstol y el mayor fundador de iglesias y todo esto. No se trata solo de recordar una historia, sino de ver qué esto me dice a mí, qué tengo que aprender, qué tengo yo que hacer hoy para sacarle provecho a esta enseñanza. Vamos a ver. Quisiera que algunos respondan la siguiente pregunta. ¿Cuáles cosas se pueden decir del Saulo que los hermanos de Jerusalén conocían? Escuchen bien la pregunta. ¿Qué cosas se pueden decir del Saulo que los hermanos de Jerusalén conocían? Vamos a ver algunas de las cosas. Los hermanos de Jerusalén, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué cosas? Hermana Tuviela. Que este es talento. Los hermanos, bueno, la pregunta, ¿cuáles cosas se pueden decir de Saulo que los hermanos de Jerusalén antes o cuando ya él los visitó después de la conversión? El Saulo que los hermanos de Jerusalén conocían. Ok, bueno. Perseguidor. Okay. Era un perseguidor, los azulaba, los hizo que se extendieran a otras ciudades, la persecución, que era un terrorista, definitivamente. Uh-huh. Esa era la impresión que ellos tenían de los hermanos, porque no podía haber un cristiano. Muy bien, ¿alguien más quiere opinar algo? La hermana Doralisa tenía la mano levantada.
Bendiciones y buenas noches a todos. La hermana Ruby abarcó todo. Vamos a adicionarle a eso mismo que él era una persona no confiable para ellos, para los cristianos. Le daba la impresión de terror, de miedo. Dudosa, no creían en él. Pero la hermana Ruby dijo lo que yo iba a decir más o menos. Ok, yo quiero que ustedes contemplen el Saulo de Jerusalén, no el Saulo arrepentido, no el Saulo de Damasco. Recuérdense que en Damasco es donde el hombre tiene el encuentro. Pero ok, aquí yo anoté 4 cosas. Miren, extremista religioso. El extremismo religioso, por eso, o sea, ese era su extremismo religioso, que era fariseo. El extremismo religioso en parte es lo que está provocando esta guerra en el Medio Oriente. No es otra cosa, hermano. Aquí hay otras razones también, pero el extremismo religioso. Perseguidor de los cristianos. Miren qué concepto tenían los hermanos de Jerusalén de el Saulo que ellos conocían. Así que extremista religioso, perseguidor de los cristianos, dispuesto a maltratar y a matar. Ellos sabían que el hombre estaba dispuesto a maltratar a cualquier cristiano y a matarlo. También malvado y calculador, porque lo que él hacía, lo hacía con maldad. Y también era un individuo calculador, un tipo muy inteligente para planificar bien todas las cosas. Así que esto nosotros podemos, hermanos, señalar del Saulo que ellos conocían. Note, aquí no vemos que este hombre tenga nada positivo, ¿verdad? Con respecto a la obra del Señor. Todo lo que aparece aquí es malo. Ahora, vamos a ver lo que dice el capítulo 9, verso 1 y 2. Alguien que se lo lea, para que de esta manera nosotros entendamos. Lo que quiero es que pongamos en contexto, hermano, el tipo de Saulo que los hermanos conocían. Vamos a ver. Capítulo 9, verso 1 y 2. Alguien, por favor. Hermana Beatriz. Ya. Capítulo 9, versículo 1 y 2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hermano, parecía un toro echando fuego, ¿verdad? Ustedes lo han visto en los dibujos animados, los toros tirando vapor así por las narices. Ese es el símbolo que nosotros podemos ver. Entonces, este era el hombre que los cristianos de Jerusalén conocían, ¿eh? Este era el hombre. Nosotros siempre concluimos diciendo, es que Dios tenía un plan con él. La manera de analizar el trato de los hermanos posterior, ¿verdad? Porque este es el tipo de hombre que ellos conocían, con toda esta característica que no eran favorables hacia el evangelio. Ahora, nosotros podemos decir, pero es que Dios tenía un plan con él. Sí, por supuesto que Dios tenía un plan con él, pero ¿a cuál de los creyentes de Jerusalén el Señor les reveló el plan que tenía con este hombre? ¿A quién? Pero antes, cuando el hombre está persiguiendo, cuando el hombre está, miren, creo que la hermana Rubiela va a decir algo, vamos a ver. Y entiendan esto, hermano, el hombre está respirando amenaza, queriendo matar cristianos, persiguiendo, metiendo a la cárcel a los cristianos. ¿A quién Dios les reveló el plan que Dios tenía con este Ananías. hombre? No, hermano, a nadie. Ah, a nadie. Nadie. Los cristianos, es que nos vamos siempre
Nos vamos siempre al desenlace final. Yo quiero que nosotros miremos esto paso a paso para que nos demos cuenta de la enseñanza. Hermanos, estamos viendo un hombre que está, cuando matan a Esteban, él guarda la ropa. Estamos viendo un hombre que dice la Biblia que arrastraba. Miren lo que dice en el capítulo 8 de ahí mismo de los Hechos. Miren lo que dice el verso 3, lo voy a leer. Capítulo 8, verso 3, dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era el Saulo que ellos conocían. Ahora, en medio de aquello, ¿a qué persona Dios les reveló lo que Dios, el plan de Dios con Saulo? ¿A quién? A nadie, hermano. A nadie. En medio de aquella situación que Saulo está persiguiendo, nadie tuvo una revelación. La revelación la tuvo Ananías después que el hombre conoció a Cristo. Cuando el Señor le da aquel golpazo y lo deja ciego y tiene 3 días sin comer, es cuando el Señor le revela a Ananías: yo tengo planes con este hombre. Pero mientras el hombre está asolando, persiguiendo, ¿quién pudo haberse imaginado que este hombre iba a terminar siendo un cristiano? ¿Quién? Nadie. Y Dios no le reveló a nadie. Ahora, aquí está la parte de la que nosotros debemos sacar una enseñanza. ¿Qué plan Dios puede tener con una persona que nosotros conozcamos, que tal vez no sea muy buena gente, de mal comportamiento? ¿Qué plan Dios puede tener? No lo sabemos. Ven, hermanos, y este es el punto a aplicar a nuestras vidas. A veces estamos contemplando a alguien y nosotros hacemos un juicio y el juicio es valedero, porque juzgar a Saulo como criminal, como perseguidor, como diabólico, eso era justo, ese era el juicio. Pero sin embargo, detrás de aquello había un plan que Dios iba a desarrollar con este hombre. Y es la parte donde nosotros siempre debemos de entender: Dios va a mirar más allá de lo que nosotros miramos en todas circunstancias. Y esta gente, cuando este hombre va rumbo a Damasco, ¿qué es lo que piensan? Dicen: bueno, ahora sí, el hombre se cansó de perseguir cristianos en Jerusalén y ahora va a comenzar a perseguirnos en otra parte. O sea, ellos, yo me imagino que los cristianos estaban pensando: bueno, Dios mío, ¿a dónde llegaremos? Nos va a destruir el hombre definitivamente. Sin embargo, ese fue el final del hombre perseguidor para convertirse en ¿qué? En un discípulo de Cristo. ¿Cuál es la parte aquí? No debemos de pensar al analizar cómo se comportaron los hermanos en la madurez de los creyentes con el Saulo convertido, decir: bueno, pero es que Dios tenía un plan con él, porque hermanos, sé que nadie sabía ese plan. Si los cristianos de Jerusalén hubieran sabido el plan que Dios tenía con Saulo, la pregunta es: ¿cómo actúan? Ni siquiera salen huyendo. De Jerusalén dicen: no, este hombre va a terminar siendo uno de los grandes apóstoles, uno de los grandes líderes nuestros. Él nos está persiguiendo, no, ni caso le vamos a hacer. No, nos quiere golpear, no importa. Nos manda a la cárcel, vamos presos. No nos movemos de aquí porque Dios tiene un plan con él. Pero no lo sabían, jamás podían imaginar algo así. Así que, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios en cualquier circunstancia. Esta es la enseñanza que podemos sacar de esta parte aquí. Pero esta noche vamos a tratar de enfocarnos en la madurez de los creyentes que comenzaron a tratar el Saulo que se había convertido. Pero primero es vital definir lo que es la madurez espiritual. Vamos a ver cómo
¿Cómo define usted la madurez espiritual? Quiero escuchar, aunque sean dos opiniones acerca de esto. Vamos a ver. Piensen esto, la madurez espiritual, ¿cómo la podemos definir nosotros? Vamos a ver. ¿Qué piensan? Aunque sea dos opiniones, madurez espiritual, ¿cómo se puede definir? Hermana María. Un cristiano que no es maduro, un cristiano que no se irrita, que deja pasar cualquier cosa, cualquier evento de cualquier situación que le moleste. Un cristiano maduro que refleje los frutos del Espíritu Santo cuando viene el conflicto. Amén. Muy bien, hermana María. Sí. Cristiano maduro es un cristiano que mantiene el control, no se va a irritar por cualquier cosa, es decir, va a mantener ese autocontrol porque, como dice muy bien la hermana, tiene los frutos del Espíritu que son gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad. Es un buen tema, hermana, que usted ha tratado. Muy bien. Alguien más. Van a ver. Que se deja guiar por el Espíritu Santo, que ora y se deja guiar por el Espíritu Santo siempre. Amén. Otra característica de un cristiano maduro, no da un paso sin primero orar a Dios, porque se va a dejar guiar del Espíritu Santo en su vida. No sé si alguien en Zoom quiere opinar algo más sobre lo que es la madurez espiritual. Hermana Beatriz. También refleja cambios en su personalidad, lo que era antes y lo que es ahora, ¿no? Que es una criatura nueva. Es importante. Amén. Muy bien, hermana. Un cristiano maduro no puede continuar comportándose como siempre se ha comportado. Un cristiano maduro no puede decir, no, porque este es mi estilo de vida y en mi familia siempre se ha hecho así. No, usted es nueva criatura. No puede ser que se comporte igual que como antes se comportaba. Muy bien, todas esas son características de un cristiano maduro. Vamos a ver una cita bíblica. Lo que ustedes han dicho es bíblico completamente, pero vamos a ver una cita, Hebreos capítulo 5. Vamos a ver el verso 14. Quisiera que alguien, por favor, se lea esta cita. Hebreos capítulo 5, verso 14. ¿Alguien que lea? Hermana Anabel. Buenas noches, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que este versículo es un versículo que da en el clavo acerca de lo que es la madurez. Dice que el alimento sólido, noten, el niño espiritual necesita ser siempre alimentado con leche espiritual, pero el cristiano que ha madurado es alimento sólido. Ahora, ¿cómo se puede alcanzar este alimento sólido? Dice aquí la palabra de Dios que se trata de la práctica. Son los que por el uso tienen bien ejercitado el discernimiento en el bien y el mal. Aquí estamos viendo a un cristiano que está batallando. ¿Y qué es lo que yo quiero resaltar esta noche? Para que nosotros entendamos por qué los creyentes trataron a Saulo diferente a lo que él se merecía. Recuerden, aunque el hombre estaba arrepentido de verdad, pero él, ¿qué se merecía? No se merecía un regalo.
Hermano, el Saulo no se merecía que los hermanos lo llevaran a una congregación y le dieran una felicitación. Hermano, den un aplauso al hermano Saulo. O sea, el hombre, bueno, sí, todo el mundo que le diera aplauso, pero en el lado de la cara, ¿verdad? Eso era lo que se merecía. Sin embargo, aquellos hermanos se habían ejercitado. Noten esta parte. ¿Cómo se consigue la madurez cristiana? La madurez cristiana no se consigue de un día para otro. La madurez cristiana es un proceso donde el cristiano, en la medida en que va usando las herramientas espirituales que Dios nos da en su palabra, va ejercitando la paciencia, el gozo, la paz, los frutos del Espíritu. Ese cristiano va a desarrollar una vida de comunión con Dios y al pasar el tiempo va a actuar de una forma sólida. No quiere decir que el cristiano maduro no tenga debilidades. ¿Está claro? Debilidades tiene todo ser humano. Lo que pasa con el cristiano maduro es que sabe controlar mejor las debilidades que un cristiano inmaduro. Cristiano inmaduro ante cualquier situación va a reaccionar con un rayo inmediatamente. Un cristiano que haya madurado siente el deseo de salir como un rayo, pero dice no, yo tengo que comportarme de otra manera. No, Señor, dame en este momento la sabiduría, las fuerzas para hacer lo que tengo que hacer, para decir lo que tengo que decir, para actuar como yo tengo que actuar. Así que esto es lo que nosotros vemos y quise hacer esta base porque estamos viendo la madurez de aquellos cristianos, cómo estos hermanos habían llegado a este grado de madurez, de que este hombre es un perseguidor, un enemigo de los cristianos. Sin embargo, ahora el hombre está convertido y vamos a ver cómo se comportaron con él. Así que vamos a ver esto en 3 partes en esta noche y vamos a ver la madurez de Ananías. Ahora sí, hermana Carmen, ahora sí, aquí aparece Ananías. Ya el hombre está convertido y ahora vamos a ver la madurez de Ananías en tratar a Saulo. Hermanos, cuando una persona llega del mundo a los caminos de Dios, ¿cómo llega? Llega herido, llega maltrecho, la persona llega frágil. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Madurez. Tiene que llegar a la madurez, pero necesita Dirección. dirección, alguien que lo ayude, hermano, alguien que le sirva de soporte. Cuando una persona conoce a Cristo, como el caso de Saulo en ese momento, es un niño espiritual y debe ¿qué? Ser cuidado, tratado con ese cuidado. El hombre se merecía un martillazo, pero esos hermanos tenían que darle un beso. ¿Ven? Esa es la diferencia. Esta es la diferencia entre el creyente maduro y el creyente que no es maduro. Vamos a ver. Esto lo hemos leído, pero es importante volver otra vez a recalcarlo. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 15. Alguien, por favor, que se lea esta cita. Quiero que le pongan atención porque yo no voy a explicar todos los detalles, pero sí pónganle atención. Quien quiera leerlo, pues adelante. ¿Alguien quiere leer? Hermana Betsy. Hechos 9, del 10 al 15. Ajá. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima
para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Noten, hermanos, tenía conciencia clara Ananías del hombre que se trataba. Dios le está hablando. Ananías no tenía la menor duda de que el Señor le estaba hablando. Ananías estaba consciente, quien le estaba hablando era el Dios creador. Sin embargo, ¿qué dice Ananías? ¿Qué señala? Dice: Señor, pero este hombre lo único que ha hecho es hacer daño. Y aún aquí ha venido con cartas para hacer daño. Ahora, es lo primero que nosotros vemos, hermanos. La madurez cristiana no quita el conocimiento de la realidad. El cristiano maduro es consciente de la realidad. No es porque llega a un estado de inconsciencia como que ya no es sensible a las cosas, ya no vive como en un mundo etéreo, un mundo artificial. No. El cristiano maduro o la madurez no impide que la persona sea consciente de la realidad. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo primero que Ananías tuvo que vencer para obedecer lo que Dios le estaba mandando hacer? Hay una palabra que muchas veces es la que impide que nosotros reaccionemos hacia algo, que seamos consecuentes con alguien, y se llama prejuicios. A pesar de que Ananías era consciente del comportamiento de Saulo, pero ¿qué él tenía hacia Saulo? Estaba prejuiciado. Y yo le pregunto, ¿tendría Ananías razón? Sí. Entonces, ¿podemos nosotros arrastrar prejuicios contra alguien aún teniendo razón? Pero Dios no quiere. Dios no quiere que nos sostengamos con prejuicio. Por ejemplo, estemos nosotros mirando a alguien y decir: no, es imposible, ese no va a cambiar nunca, esa persona, no, de ese no se saca nada. Decimos en República Dominicana una expresión: ese no sirve ni para echárselo a los perros. Expresiones así. Hermanos, debemos nosotros ver aquí, miren, que este hombre, Ananías, era muy consciente de la realidad. Y lo otro es que tuvo que vencer sus propios prejuicios. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios. Y lo tercero que vemos en Ananías es que era un hombre que estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Porque noten, él tenía sus razones para desobedecer. Y vistas esas razones, humanamente hablando, eran válidas. Porque Dios es el primero en saber y entender la realidad que había. Desde luego, Dios es soberano sobre todas las cosas. El Señor está viendo por encima de Ananías y está viendo todas las cosas, pero Dios sabe la limitación de Ananías. Dios conoce nuestras limitaciones. Y Dios, al tratar con nosotros, Él entiende que a veces actuamos según lo que nosotros podemos entender. Nadie puede actuar por encima de su capacidad, y Dios conoce esto, hermano. Y Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a usar según la capacidad que Él ha puesto en nosotros. Y aquí estamos viendo a un hombre con tres características.
Sí, 3 características tengo aquí. Era muy consciente de la realidad. Tuvo que vencer sus propios prejuicios y era un hombre obediente a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué terminó haciendo Ananías? Lo que Dios le había dicho. Y cuando Ananías va a visitar a Saulo, cumpliendo con el mandato del Señor, Dios lo manda, Dios le da la dirección, mire en tal lugar, ve y busca a este hombre que aquí él ora y todo aquello. Cuando Ananías escucha esto de Dios, le dice, Señor, no, este hombre no puede ser, este hombre nos ha hecho tanto daño y tantas cosas que no puede ser. Ahora, Dios le dice, ve a Ananías, porque este hombre es un instrumento escogido por mí. ¿Qué hace Ananías? Obedece. Y cuando Ananías llegó donde Saulo, recuerden, hermano, momentos antes Ananías tiene indisposición contra este hombre y rechazo hacia este hombre. Ahora, cuando él llega, ¿cómo lo saluda? Ustedes pueden verlo esto, Hermano, en el verso 17, ¿eh? ya lo considera parte de... Miren, hermano, ¿cómo se produce esto? ¿Qué vemos en Ananías? Madurez espiritual, hermano. Eso es la madurez espiritual. La madurez espiritual no significa de que el creyente va a estar 100% convencido de todo lo que va a hacer para honrar a Dios. Hay ocasiones donde nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda por obedecer solo. No por estar consciente. No quiere decir que siempre debemos estar inconscientes de las cosas, porque la mayoría de las veces Dios nos pone a hacer cosas que nosotros estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo. Pero hay ocasiones como esta donde usted y yo, aunque no estemos de acuerdo, aunque nuestra reflexión no esté de acuerdo con lo que Dios manda, terminamos obedeciendo lo que Dios dice. Señor, esto me resulta difícil a mí, pero es lo que tú mandas. Eso es que madurez espiritual. ¿Y qué vemos en Ananías? Un creyente maduro en el trato con Saulo. Así que es el primer rasgo de madurez que vemos. Vamos a ver la madurez de los hermanos de Damasco. Recuérdense que ahora el hombre se quedó en Damasco. Se quedó allí en la ciudad donde él había ido con intención de perseguir. Vamos a ver la actitud de madurez de los hermanos de Damasco. Capítulo 9, verso 23 hasta el verso 25. Alguien que se lee esta cita, por favor. Vamos a ver lo que nos dice. Repita, por favor. Capítulo 9, verso 23 hasta el verso 25. Hermana Beatriz. Ya. Dice así, del 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Vamos a ver qué característica, y es una pregunta que quiero que ustedes respondan, ¿qué característica usted ve de esos hermanos de Damasco en el trato para quien había sido su peor enemigo humano? ¿Cuál había sido el peor enemigo de los cristianos, humanamente hablando? Saulo. Entonces, ¿qué característica? Vamos a ver, hermano. Me gustaría que alguien opine acerca de esto, o más de una persona. ¿Qué característica usted puede ver aquí en el trato de estos hermanos para alguien que había sido el peor enemigo humano de ellos? ¿Qué ven? Porque hay amor. Porque querían salvar. Amor. Madurez también. Una característica de la madurez es que el cristiano maduro tiene que practicar el amor, porque la Biblia se resume en 2 frases: amar a Dios y amar al prójimo. Esa es toda la Biblia,
¿Alguien más quiere? Creo que la opinar? hermana Mirella, y si no, la hermana Beatriz después. Hermana Mirella, ¿usted alzó la mano? Sí, eso iba a decir, amor, humanidad también se podría decir, ¿no, pastor? Sí, Y obediencia también porque, pues, Dios, Jesucristo enseñaba eso, la obediencia, y ellos tenían que ser obedientes, porque si Dios perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? muy bien. Entonces, ellos seguían más que nada la obediencia. Ujú. ¿Hay alguien más que quiera opinar? Sí, hermana Beatriz. Sí, y ya estos hermanos confiaron en él. Ya se olvidaron lo que él fue y lo aceptaron como es ahora. Yo pienso que también arriesgaron su vida ellos. ¿Mm? Ellos arriesgaron su propia vida, también Ujú. ayudándolo. Para ayudarlo a escapar. Ujú. Muy bien. Miren, hermano, aquí hubo 3 cositas que yo puse de las características de aquellos hermanos. Perdón verdadero, Perdón. porque a veces la gente dice, sí, perdonado, pero como que queda algo. Esta gente lo perdonó, pero completamente, porque ayudar a escapar a un individuo que lo único que había hecho era hacerle daño a los cristianos, que había llegado a esa ciudad con fines de seguir haciendo daño, y ahora ellos terminar ayudándolo, es porque tuvieron un perdón verdadero. Y hermano Antonio. Si no, en vez de bajarle una canasta, dejaban caer la canasta. Exacto. Buscaban una cuerda que estuviera medio rota, ¿verdad? O que no aguantara el peso de Pablo para que se cayera. Y luego pedirle disculpas, aunque sea hacerle eso, ¿verdad? Pero no, hermano. No. Prepararon incluso una montura en un lugar escondido. Y aunque la Biblia no lo dice, debió ser así, porque para él llegar a Jerusalén, no caminando, no llegaba, hermanos. Así que hubo perdón verdadero, hubo compasión. ¿Por qué? Ahora, este hombre, ¿cómo estaba? Estaba en peligro porque lo querían matar. Estaban vigilando para matarlo. Entonces, ¿ellos qué sintieron? Compasión. Compasión por alguien que no había sentido compasión por ellos. Esto es profundo. Esto es profundo, hermanos. Es como decir, hacerle un favor a alguien que nos ha hecho daño. Poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla, que es el principio que Jesús nos ha dejado. Ahora, lo tercero que acá puedo señalar es que apoyaron a quien los necesitó. En ese momento, Saulo los necesitaba a ellos. ¿Y qué ellos hicieron? Le dieron apoyo. Apoyaron a este hombre que los necesitó. ¿Qué reflejó todo esto? La madurez de quienes, de los hermanos que estaban en Damasco. La actitud de madurez con ellos. Y por último, hermanos, vamos a ver la madurez de Bernabé. Así que vamos a ver cómo Bernabé actuó con madurez. Y vamos, para esto, vamos a leer el verso 26 hasta el verso 28. Así que Hechos 9, del 26 al 28, alguien que por favor se lea esta cita. ¿Alguien quiere leer? Adelante, hermanos. Pues adelante, hermana Beatriz, nuevamente. Anabel, creo que... Cuando llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía.
Hermanos, a los creyentes de Jerusalén, incluyendo los apóstoles, no habían recibido por revelación lo que había pasado con Saulo. Recuerden, Saulo tuvo un encuentro con Cristo. Los hermanos de Damasco se enteraron, pero los de Jerusalén no se enteraron. Parece que los hermanos de Damasco no tenían Facebook, porque si hubieran tenido Facebook, pues ponen de una vez la conversión de Saulo, y los hermanos de Jerusalén ya lo iban a ver. Se convirtió el hombre, pero hermanos no sabían nada. Y ahora este hombre llega diciendo que es cristiano. Todo el mundo dejaba una expresión dominicana, que cuando llega alguien que no es muy querido, dice, le dejaron el limpio. O sea, se desbarata la reunión cuando él llega. Eso pasaba. Los hermanos le tenían miedo, pero hubo alguien que, ¿qué hizo? Hubo alguien que usó la madurez. Hubo alguien llamado Bernabé que usó la madurez. Déjenme decirle que Saulo no tuvo acceso a los apóstoles en esa visita. Él va a Jerusalén y trata de juntarse con los hermanos. Con los apóstoles no dice acá que él estuvo con los apóstoles. ¿Quién los lleva a los apóstoles? Bernabé. Pero saben, hermanos, que los apóstoles eran los líderes humanos de la iglesia. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros? Quiero ver algunas opiniones viendo a Bernabé y aquel contexto en el cual se desarrollan las cosas. ¿Qué podemos aprender de la madurez de Bernabé? Que ella Vamos a ver. Que tomó acción, y animó a los demás a tratarlo a él como un verdadero hermano. Amén. También su amor, era que tiene amor. Demostró amor. Demostró amor. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué podemos aprender, hermano Antonio? Yo creo que Bernabé tuvo que tener valor, porque los apóstoles eran los líderes. Sí. Y le llevaban a los apóstoles a alguien que perseguía a los cristianos. Ellos no sabían que Saulo se había convertido, pues iban a echar a Saulo y a Bernabé también. Entonces, Bernabé me imagino que también le preocuparía él cómo lo viera la iglesia. Entonces, sabía que era un riesgo, pero parece que estaba bien convencido y tuvo el valor de ir y presentar a Saulo. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere opinar algo más? ¿Qué podemos aprender de la madurez de Bernabé? Vamos a ver. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, miren, todas las opiniones que han dado son atinadas acerca de lo que debemos aprender acerca de Bernabé. Ahora, yo puse acá algunos detalles. Miren, se interesó por Saulo. Si usted no tiene interés por una persona, no le va a hacer caso, ¿verdad? ¿Cómo podemos ganar a alguien para Cristo? Lo primero es interesarnos en esa persona. Es lo primero. Ponemos un interés en decir, oye, yo quiero compartirle el evangelio a esa persona. Lo otro que hizo Bernabé fue que lo escuchó atentamente. ¿Cómo supo Bernabé lo que había pasado con Saulo? Noten que cuando Bernabé lo lleva en el verso 27, dice que lo llevó a los apóstoles, le contó a los apóstoles cómo Saulo había visto en el camino al Señor y cómo el Señor le había hablado y cómo Saulo había predicado valerosamente en Damasco. ¿Por qué Bernabé supo todo esto? Porque lo escuchó. Le dijo, ven acá, vamos a conversar. Yo quiero ver cuál es la experiencia que tú has tenido. Y Saulo comenzó a explicarle a Bernabé. Y Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque hay algo aquí, hermanos, y es que cuando una persona está llena de Dios y habla con otra persona que está llena de Dios, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y nosotros podemos percibir espiritualmente que la persona no está mintiendo, que está diciendo la verdad. Es la obra
del Espíritu en nosotros. Así que lo escuchó atentamente, lo trató de cerca. Ven, ¿por qué tuvo confianza? Lo trató de cerca. Probablemente, y esto aunque la Biblia acá no lo dice, recuerden hermanos que Saulo ya tenía varios días en Jerusalén, dice el verso 26, que trataba de juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo. Nadie los recibía. Entonces parece ser que Bernabé estuvo con él algunos días, conociendo el hombre. Lo que voy a usar es un argumento mío, no puedo mostrarlo por la Biblia, pero probablemente tal vez hasta lo invitó a comer. Vamos a comer juntos, qué sé yo. Yo quiero conocerte, y en ese trato cercano fue descubriendo que el hombre era realmente un convertido al Señor, que había tenido ese verdadero encuentro con el Señor. Entonces se interesó por Saulo, lo escuchó atentamente, lo trató de cerca y se convenció que era un cristiano genuino. Y hay una pregunta final aquí. ¿Cómo podemos aplicar hoy estos 4 pasos que dio Bernabé con Saulo? Vamos a ver, lo voy a repetir. Es para que lo apliquemos hoy. No tenemos a Saulo, pero ¿a quién tenemos? Puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser hasta un desconocido, que nosotros nos encontremos en algún lugar. Entonces, miren, 4 pasos acá, resumiendo esto. Se interesó por Saulo. ¿Podemos nosotros interesarnos por alguien? Sí. Y saben, hermanos, probablemente uno diga, bueno, pero si fueran muchas personas, una sola persona, pero Bernabé hizo un trabajo tremendo, porque interesarse por Saulo, ¿cuántos frutos dio Saulo después? Y eso no lo sabemos. Usted y yo podemos compartir un momento la palabra de Dios con alguien, y usted y yo no sabemos lo mucho que Dios puede usar en el futuro a esa persona. Si nosotros somos vaso dispuesto, Dios se va a glorificar. Entonces, se interesó por Saulo, lo primero. Lo escuchó atentamente. Lo segundo, tenemos nosotros que escuchar a la gente, hermano. A veces es bueno ponernos a escuchar. A mí me ha tocado en muchas ocasiones oír, hermanos. A veces he estado tiempo, 45 minutos oyendo a una persona, escuchándole, 1 hora escuchando a una persona. Y a veces hay tantas cosas que están aquí y la persona necesita que alguien lo escuche. Todo esto lo hizo Bernabé. Lo trató de cerca. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? ¿Cómo podemos tratar de cerca a una persona? Vamos a invitarlo, qué sé yo. En el caso mío esto no se aplica. Vamos a tomar un café a un lugar. Yo le invitaría a una limonada, ¿verdad? Pero, qué sé yo, lo que sea, compartir. Y se convenció que era un cristiano genuino. ¿Por qué? Porque con estas 3 cosas que él hizo, no quedó duda que el hombre verdaderamente era un cristiano. ¿Podemos nosotros aplicar esto hoy día? Todos, bueno, todos. No, que se puede aplicar idéntico. Idéntico. Porque nos vamos a encontrar con gente que, como Saulo, necesitan de Dios, necesitan el apoyo de los demás para poder actuar bien. Y una frasecita que tengo aquí al final: la madurez requiere sacrificio. Intencional. ¿Sí? Hacerlo Sí, intencional. sí, le puede agregar intencional, pero nadie se va a sacrificar si no es intencionalmente. O sea,
Pero la madurez requiere sacrificio, hermano. Nadie que no se sacrifique podrá alcanzar madurez en los caminos del Señor, en el trato de la vida. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. En el caso de Bernabé, él sí, pues fue motivado por el Espíritu Santo, pero se tuvo que convencer por Saulo. Sí. Dios no se lo reveló como en el caso de Ananías. No fue una visión, exacto, no. Tuvo que trabajar para... Es que, hermano, Dios, miren, si ustedes ven, Dios no duplica nada en la palabra. No es que Dios a todo el mundo, Dios pudo haberle revelado a Pedro, al apóstol Pedro, decirle, mira, Saulo el perseguidor, yo le di esta experiencia, lo tumbé del caballo, el hombre quedó ciego, 3 días sin comer, y envié a Ananías, y ahora él viene hacia acá. Pedro, ábranle las puertas, recíbanlo. Eso era suficiente, ¿verdad? ¿Y qué habría hecho Pedro? Le habría abierto la puerta, hermano, sin ninguna duda. Habría recibido, es más, Pedro seguro que habría preparado una comitiva a todos los apóstoles y todos los creyentes para darle la bienvenida al hermano Saulo. Pero Dios no lo hizo así. Dios no lo hizo así, porque Dios quería que se mostrara que la madurez espiritual de los creyentes en el trato con Saulo. Creo que hay una pregunta o un comentario. Hermana Doralisa. Muy interesante el estudio, haciendo como un resumen de cómo Bernabé se demostró con Saulo. Nosotros, porque la intención de la enseñanza es que lo llevemos a la práctica y esto es para nosotros. Entonces yo diría, me gustaría proponérmelo yo, interesarme por alguien, escucharlo, tratarlo un poco de cerca, porque estamos en un tiempo que la gente está teniendo miedo a confiar, pero si le mostramos a Cristo, entonces no buscar una convicción en el caso como hizo Bernabé, que se convenció de que Saulo era cristiano, maduro. Yo tratando como pensando en esto, en aplicarlo a mí, el paso cuarto, me gustaría a mí ayudarlo a conocer a Cristo. O sea, llevándolo como lo que hizo Bernabé con Saulo, ajustando el paso 4, como llevando a una gente a conocer a Cristo. Si aplico estos 3 y al último le pongo esta parte, es una de mis oraciones por la mañana, como yo trabajo con clientes. Yo le digo al Señor, déjame que alguien te vea a ti a través de mí. Y hoy me llevé como un testimonio lo voy a hacer lo más rápido posible, de una señora, le estoy ofreciendo los servicios para la compañía que yo trabajo y me dice, ay, ya yo lo tengo. Entonces, no sé, o yo esta mañana le dije, Señor, quiero ser útil para alguien que te vea a ti a través de mí. Y me llevé el testimonio de que la señora me dice, ay, yo soy de Venezuela y no tengo papeles, como que necesito un trabajo. Entonces le dije, mire, le voy a dar un número que lo había conseguido con una amiga pensando en otra persona que tiene papeles que no tiene trabajo. Entonces le comparto el número y le digo, mire, usted llama ahí. Este es un número que va de una amiga con otra amiga, porque usted le dice así, una amiga me dio el número. Y ella llamó y esta tarde ella me llama con el asombroso testimonio de que ella le dijo, yo no tengo papeles, lo que tengo es un nombre, tengo licencia. Ella fue con una gracia tan grande con esa gente que la mujer le dijo, mira, yo quiero que tú me limpies la casa toda la semana. Le dijo, te voy a poner a transportar los pacientes porque tú tienes licencia, hasta ver cómo te posicionamos adentro de la compañía. Entonces ella me llamó dándome la gracia, que yo dije, no, mire, yo quiero que usted no me vea a mí, yo quiero que usted vea a Cristo. Dios vio su necesidad y esto es para mí una oración contestada, no soy yo, eso fue Dios. Yo lo que quiero que usted busque de Cristo, le tengo el número ahí, ahora quiero aplicar este paso. La escuché un poco, ella me dijo un poquito no mucho tiempo, porque trabajando yo no le doy más de 5 minutos
a una gente hablándome de un tema que no sea de trabajo, pero quiero aplicar este último como yo lo quiero modificar, como ayudarlo a venir a Cristo. Casi Amén. cuando trabajo en un pueblo, busco una iglesia y le doy la dirección de una iglesia. Me gustan bautistas porque por motivo de mudanza he pasado por muchas iglesias y me gusta la doctrina bautista porque es más bíblica y tengo buenas enseñanzas de Charles Stanley, que murió, y de otros predicadores bautistas que son bíblicos, entonces sin mirar al hombre, pero me toca trabajar en pueblos cerca del mío y quiero ahora aplicar esto. Voy a hacer como un esquema de oración. Sí. Voy a hacer un esquema de que ayudarlo a venir a Cristo, a tratarlo un poco de cerca, aunque no sea mucha gente, pero ayudarlo. Y muchas gracias, pastor, por este estudio tan interesante. Muy bien, hermana Doralisa, qué bueno. Son 4 principios, hermanos, que los podemos aplicar en cualquier momento, en cualquier lugar de nuestra vida cristiana. Así que hoy hemos aprendido de la madurez, ¿verdad? Y que para ser maduro hay que sacrificarse, porque no se consigue, sino es con sacrificio nuestro para poder honrar a Dios. Así que el Señor les bendiga. En la próxima semana vamos a continuar estudiando el capítulo 10 del libro de los Hechos. Así que vamos a comenzar a estudiar el capítulo 10.